Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Omar Galarza Santos y este es un nuevo video para el proyecto Ser Mindful. El día de hoy es martes 7 de junio del año 2022 y me encuentro en mi casa, en Petaquillas, Guerrero, México. Ya tiene tiempo que estoy pensando grabar un video, mejor dicho, este video, y bueno, por fin llegó el momento de hacerlo. Es un video algo irreverente, sarcástico, irónico tal vez, paradójico, pero al mismo tiempo creo que va a ser un buen video. Y voy a explicar un poquito el origen de este video. El video se va a llamar ¿Por qué no te confundes con un pan tostado? Aquí está el pan tostado, con mermelada. Infortunadamente me enfermé del estómago el día de ayer, así que pues toca comer, almorzar esto. Y así se va a llamar el video. ¿Por qué no te confundes con un pan tostado? Y espero dar argumentos interesantes. Y este video fue inspirado o lo estoy haciendo de alguna u otra manera porque en alguna ocasión me tocó ver un video de Diego Rusarín hablando acerca de qué es una hamburguesa. Eso es todo. En ese video explica qué es una hamburguesa. Y creo que todos más o menos podríamos decir que es una hamburguesa, ¿no? Ese video dura aproximadamente 15 minutos y durante esos 15 minutos él argumenta qué es lo que hace una hamburguesa ser una hamburguesa. Y me llamó la atención y más o menos tiene una línea parecida. Pero bueno, voy a empezar. Entonces voy a empezar este video con una pregunta abierta. Irreverente, un poco ilógica tal vez. Sin embargo, poco a poco voy a ir conectando los puntos hasta que tenga sentido. Y la pregunta es, ¿por qué no te confundes con un pan tostado? O para ser más específico, ¿por qué cuando estás comiendo un pan tostado no te confundes con el pan tostado? Lo voy a hacer aquí. Aquí está mi pan tostado y ahorita explico un poquito qué va a pasar, ¿no? Aquí está mi pan tostado. ¿Qué es lo que pasa? En el momento que empiezo a morder el pan tostado, en ese momento el sabor del pan tostado con la mermelada impregna mis sentidos, ¿sí? Y el pan tostado está al capo de la conciencia y en el momento que yo empiezo a masticar y a saborear el pan tostado, el pan tostado se hace presente en el campo de la conciencia. Aparece el pan tostado, el sabor del pan tostado. Soy consciente del sabor del pan tostado. Lo disfruto. También me doy cuenta cómo mientras estoy comiendo el pan tostado, el sabor del pan tostado permea, impregna absolutamente toda mi experiencia que estoy observando, visualizando. Ahora, ¿por qué no te confundes con eso? Esa es la pregunta que te estoy haciendo. Al momento que tú muerdes el pan tostado y que el sabor del pan tostado impregna tu conciencia y aparece ese objeto atencional llamado pan tostado, ¿por qué no te llegas a confundir con un pan tostado? ¿Por qué puedes diferenciar y saber que no eres un pan tostado? Intenta responder esa pregunta. ¿Cómo sabes que no eres un pan tostado? ¿No? Y pues aparentemente es muy sencillo responder esta pregunta, ¿no? Precisamente por la distancia. Cuando yo estoy tocando este objeto llamado pan tostado, pues hay una separación evidente.
está el pan tostado aquí y yo estoy aquí. Entonces es sencillo, ¿no? Simplemente por las propiedades físicas podemos no confundirnos. Dice Nisargadatta Mahara, cualquier cosa que puedes percibir significa que eso no eres tú. Cualquier cosa que tú puedas percibir, eso no eres tú. ¿Ok? Entonces cuando yo estoy observando este pan tostado, hay una distancia entre el pan tostado y yo. ¿Ok? No me confundo y llego a pensar que soy un pan tostado. ¿Sí? Por diferentes razones, por la distancia, por el espacio, por las propiedades físicas. ¿Sí? Y porque yo lo puedo percibir, yo puedo observar, yo puedo contemplar, yo puedo ser consciente del pan tostado. ¿Ok? Entonces dice Nisargadatta Mahara, cualquier cosa que tú puedas percibir, no eres. ¿Ok? Entonces si tú te pones a pensar y analizar cuántas cosas puedes percibir, pues cualquier cosa que tú puedas percibir, de acuerdo a Nisargadatta Mahara, no eres. Ahora pasa algo bien interesante con los seres humanos. Entonces, ¿cómo es que no sabes que eres un pan tostado? Que al momento que lo estás mordiendo aparece en el campo de tu conciencia, permea a tu experiencia y eres consciente de... Pero no eres consciente que no eres un pensamiento, que funciona exactamente igual. El pensamiento aparece en el campo de la conciencia y desaparece. El pensamiento es un objeto dentro del campo de la conciencia. Por ejemplo, en este momento estoy así, si yo cierro los ojos, ¿sí? Al momento que yo toco este objeto, ¿ok? Este objeto aparece en el campo de mi conciencia, soy consciente de sus dimensiones, de su peso, ahí está. Pero yo no me confundo con esto, me doy cuenta cómo aparece en el campo de mi conciencia, ahí está. En este momento lo voy a dejar. Listo. Ya no hay algo parecido en el campo de mi conciencia. Tengo los ojos cerrados. Y mientras tengo los ojos cerrados, empiezan a aparecer diferentes objetos atencionales en mi campo de mi conciencia. Por ejemplo, hay voces en la calle, hay personas platicando, hay pajaritos cantando, hay autos. Eso aparece en el campo de mi conciencia y eventualmente desaparece. Aparece y desaparece. Y todo el tiempo estoy así, al igual que tú. Entonces, cuando tú muerdes un pan tostado, ¿sí? Al momento de morderlo, surge dentro del campo de la conciencia, aparece el sabor, permea la experiencia, la impregna y desaparece. Como todos los eventos psicológicos. Cuando tú experimentas pensamientos, emociones, sensaciones, impulsos, recuerdos, síntomas, aparecen en el campo de la conciencia, tomas conciencia de ellos y eventualmente van a desaparecer. Cuando tienes los ojos abiertos, esto ya es algo mucho más avanzado, puedes notar cómo a lo largo del día diferentes objetos atencionales atraviesan el campo de la conciencia y desaparecen. ¿Sí? Ahora, ¿por qué piensas que eres un pensamiento? O sea, es muy sencillo para ti saber que no eres un pan tostado. Espero que así sea. No te identificas con un pan tostado. Pero las propiedades de este pan tostado no son muy distintas a las de un pensamiento. ¿Por qué? Porque el objeto atencional llamado pan tostado aparece en la conciencia y desaparece. El objeto atencional llamado, el objeto mental llamado pensamiento aparece en la conciencia y también desaparece. Cada vez que tú te sientes triste, feliz, alegre, en armonía, en paz, cuando recuerdas cosas bonitas, cuando recuerdas cosas feas, cuando experimentas sensaciones fisiológicas en tu cuerpo, todo eso aparece y desaparece
dentro del campo de la conciencia. Y el pan tostado no es la excepción. Sin embargo, si piensas que eres un pensamiento, en ti existe un pensamiento extremadamente sofisticado, que es tu nombre completo. Por ejemplo, Omar Galarza Santos, ese es mi nombre. Omar Galarza Santos, ¿sí? Esto va obviamente de acuerdo a la espiritualidad. Omar Galarza Santos es el pensamiento más complejo e hiper sofisticado que yo poseo. Es tan complejo y tan sofisticado que llego a pensar que soy ese pensamiento, llamado Omar Galarza Santos, y todas sus diversas ramificaciones de pensamientos. Lo mismo pasa contigo. No sé cómo te llames, pero tú, piensa en tu nombre completo, ¿sí? Ese es el pensamiento más sofisticado que tienes. Es tan sofisticado que se hace pasar por ti y que tú piensas que eres ese pensamiento. Ahora, ese pensamiento aparece en el campo de la conciencia y hay un sentido de continuidad. Esa es la gran diferencia entre este pan tostado, que lo muerdes, lo saboreas y cuando lo acabas de hacer, ese sentido de continuidad se pierde y ya no lo tienes en tu boca el sabor, ya continúas con tu vida normal. Pero el sentido del yo, el sentido de yo, de que yo soy Omar, es un sentido que está permanente ahí. Sin embargo, es este pensamiento llamado Omar Galarza Santos, con la cantidad gigantesca de pensamientos asociados al mismo, es un objeto mental también. Esto lo explica Eckhart Tolle, lo explica Nisargadatta Maharaj, lo explica Ramana Maharshi, ¿sí? Está la conciencia, el espacio de la conciencia, y en el espacio de la conciencia aparece absolutamente todo. No hay nada que tú puedas experimentar, pensar, sentir, ver, escuchar, que no esté dentro del espacio de la conciencia. Todo el tiempo, absolutamente todo está dentro del espacio de la conciencia. Ahora, cuando tú puedes tomar conciencia de ti, dentro de espiritualidad hay algo que dice que es aprende a pasar tiempo contigo mismo, ¿sí? Pasa tiempo contigo mismo. Pero las personas cuando escuchan pasar tiempo conmigo mismo se confunden, ¿sí? Y pasan tiempo con el objeto mental. ¿Cuál es el objeto mental? Omar Galarza Santos, en mi historia de vida, ese es el objeto mental. Está el espacio de la conciencia, ¿okay? El espacio de la conciencia. Y dentro del espacio de la conciencia está un pensamiento hiper sofisticado e hiper complejo llamado Omar Galarza Santos, en mi caso, y en tu caso llamado como sea que tú te llames, inserto dentro del espacio de la conciencia. ¿Ok? Entonces la conciencia conoce a ese pensamiento llamado Omar Galarza Santos. Sin embargo, si la conciencia no es consciente de sí misma, el pensamiento se va a fusionar con la conciencia, ¿sí? Que es la conciencia está dormida, y el pensamiento va a hacer creer a la conciencia que es un pensamiento. Entonces, la tostada, el pan tostado, al momento que tú lo pruebas, ¿sí? Aparece, surge en el campo de la conciencia y posteriormente va a desaparecer. Los pensamientos que nosotros tenemos acerca de la vida cotidiana, por ejemplo, algo así como tengo que ir a dar terapia a las 2 de la tarde o mañana tengo que dar terapia en línea, son pensamientos que también aparecen en la conciencia y desaparecen. Todo el tiempo, en el transcurso del día, tú estás pensando en diferentes temas, tus pendientes, tus obligaciones, tus hobbies, tus ocios, lo que tienes que hacer. Todo el tiempo aparecen pensamientos, emociones, sensaciones, impulsos, recuerdos. Todo el tiempo estás así. Y estás conociendo a eso que aparece. Pero hay un pensamiento, que es el pensamiento del yo, ¿sí?
que nos da un sentido de continuidad, de yo soy. Un sentido de continuidad, ¿sí? Que hiciera parecer que tenemos esa continuidad a través de ese sentido del yo. Sin embargo, ¿sí? Nosotros pues nos identificamos con los pensamientos. O sea, es muy sencillo ser conscientes que no somos este objeto, o que no somos el pan tostado, o que no somos el reloj. Porque son objetos físicos, porque están afuera, porque los podemos percibir, contemplar, observar, porque hay una distancia entre nosotros. Sin embargo, conforme vamos haciendo las cosas más complejas, cuando empezamos a mirar hacia adentro, cuando se trata de experimentar emociones, sensaciones, impulsos, recuerdos, síntomas, como ya no está esta distancia que existe entre el pan tostado y yo, ya está adentro de mi organismo, lo estoy experimentando adentro de mi organismo, ya no hay esa distancia tan tangible, pues nos empezamos a confundir. ¿Sí? Hay personas que llegan a pensar que son sus emociones o que son sus síntomas. Y lo que es típico y clásico, tanto en cuestiones clínicas como en cuestiones no clínicas, es que las personas pensamos que somos nuestros pensamientos, que somos lo que pensamos. Y hay algo que en espiritualidad y también en psicología nos dicen, no somos nuestros pensamientos, ¿ok? ¿Y cómo podemos darnos cuenta que no somos nuestros pensamientos? Precisamente dándonos cuenta de nuestra verdadera identidad. ¿Cuál es nuestra verdadera identidad? Que ya lo he explicado en otros videos. Espiritualmente hablando, somos conciencia, somos la cualidad que conoce los eventos psicológicos. Hay algo en ti que nunca cambia. Hay algo en ti que nunca cambia, que todo el tiempo está presente. Y ese algo es lo que conoce. Conoce lo que piensas, tus emociones, tus sensaciones, tus impulsos, tus recuerdos, los lugares en los que estás. Y eso es la conciencia, la cualidad de conocer, el darse cuenta, ¿sí? Ser conscientes, ¿no? Ser conciencia. Entonces, el problema con los pensamientos es que los pensamientos los tenemos aparentemente aquí. Es una forma metafórica de decirlo. Los escuchamos aquí. Y como los escuchamos aquí, ya no hay distancia, ya no existe esta distancia. Claro, existen ejercicios como los ejercicios de defusión cognitiva de la terapia de aceptación y compromiso, entre otros más, que permiten que podamos hacer una toma de perspectiva de nuestros pensamientos. Sin embargo, ¿sí? Normalmente las personas, cuando piensan a través del pensamiento verbal, que eso es pensar en palabras, pues van a pensar aquí. Van a escuchar esa voz, ¿no? Dice Eckhart Tolle, usted no es su mente, ¿sí? No eres esa voz que escuchas en tu cabeza, que te dice cosas acerca de lo que tienes que hacer, lo que tienes que lograr, que te juzga, que te critica, ¿no? No eres esa voz. Siempre hay dos elementos en la experiencia, ¿sí? Por un lado está la mente que habla, ¿ok? O el pensador, como tú lo quieras ver, la mente, la voz que habla o el pensador. Y está la conciencia que conoce el contenido de esa voz. O también le puedes llamar el conocedor, o le puedes llamar el testigo de tus pensamientos, ¿sí? Entonces, siempre que tú estás pensando en algo, están esos dos elementos presentes. Está la voz que te dice el contenido de tus pensamientos y está la conciencia que conoce lo que la voz te dice. Y están pasando al mismo tiempo. Solo que normalmente las personas, cuando no tenemos entrenamiento, solamente somos conscientes de la voz. No hay distancia, no hay toma de perspectiva. Entonces, están esos dos elementos, la mente que habla, el pensador, y está la conciencia que conoce o el conocedor. Entonces, durante el transcurso del día,
tú te puedes dar cuenta que constantemente están cambiando tus experiencias. En la mañana te puedes despertar enojado, enojada, con hambre, o te puedes despertar feliz. En el transcurso del día te puedes sentir de mal humor, o puedes sentirte enfermo, o puedes pensar en diferentes temas, hobbies, pasatiempos, obligaciones, responsabilidades, pendientes. O puedes sentir taquicardia, o puedes sentir el pecho apretado, puedes sentir mareos. Hay una inmensa cantidad de experiencias que todos los días experimentamos los seres humanos. Sin embargo, hay algo que no cambia, ¿sí? Hay algo que no cambia, hay algo que todo el tiempo está presente. De hecho, desde que eras un bebé hasta el día de hoy que estás escuchándome o que me estás viendo, eso sigue estando presente. Y eso es la conciencia. La conciencia que conoce, la cualidad que conoce los diferentes eventos psicológicos que va experimentando a lo largo del día, sean en forma de pensamientos, emociones, sensaciones, impulsos, recuerdos, síntomas, o simplemente con el ambiente circundante en el que estás, cuando vas caminando en la calle, cómo la gente atraviesa de un lugar a otro, cómo aparecen ellos como objetos de conciencia. Sí, o sea, puedes darte cuenta en tiempo real cómo todo lo que tú estás observando y todo está cambiando, cómo se va presentando y desapareciendo en la conciencia. Entonces, regresando al tema de por qué no te confundes, creo que por qué no te confundes con un pan tostado, ¿no? Es porque no hay continuidad. El sabor y el sentido del pan tostado simplemente aparece y desaparece, aparece y desaparece, y así con todas las comidas que llegas a probar. Sin embargo, con los pensamientos de la vida cotidiana también aparecen y desaparecen, pero hay una continuidad, no en el contenido, porque los pensamientos constantemente están cambiando, sino una identificación. Hay una identificación con esa voz que escuchas en tu cabeza, que es el ego, es la mente no observada, es el yo psicológico, es el falso ser. Entonces, como esa voz, como constantemente estás pensando en diferentes temas, ¿sí? Y por supuesto, los pensamientos que tú tienes están asociados con tu entorno, con las cosas que te tocan vivir en tu vida cotidiana, con tu historia de vida, tus éxitos, tus fracasos, tu infancia, la información que tienes acerca de la vida, tu nivel de conciencia, que es lo más importante que un ser humano puede llegar a tener, es un nivel de conciencia, más importante que conocimientos de la vida cotidiana. Tus sueños, tus metas, tus expectativas, tus ambiciones, tus deseos, tus temores. Entonces, esa voz que escuchas y que empezaste a desarrollar probablemente a partir de los 3, 4, 5 años, no sé exactamente en qué momento se desarrolla el pensamiento verbal, o sea, el pensar en palabras, y con la cual te identificaste, ese es el ego. Entonces, la gran propuesta de la espiritualidad es que dejes de identificarte con el pensador, con la mente que habla, y empieces a identificarte con la conciencia que conoce esa voz. Y esa conciencia todo el tiempo está presente. Cuando tú estás en tu cuarto escuchando música, si tú cierras los ojos, te vas a dar cuenta cómo la voz del artista atraviesa el campo de la conciencia, de la misma forma que lo hace la voz de tus pensamientos. Y puedes ser consciente que eres tú quien es consciente de cómo la música atraviesa el campo de la conciencia. Entonces, es esa continuidad, es esa falsa continuidad la que nos da el sentido del yo soy. Sí, entonces, pero lo interesante es que esto es un objeto dentro de tu conciencia, y los pensamientos que tú tienes son objetos dentro de tu conciencia. Inclusive el pensamiento más avanzado, más hipercomplejo, más sofisticado, más sublime que tienes, es tu pensamiento del yo,
de yo soy Omar Galarza Santos, y de este Omar Galarza Santos se deriva una cantidad infinita de pensamientos acerca de mi vida, igualmente lo haces tú. Pero Omar Galarza Santos sigue siendo un pensamiento, el pensamiento más sofisticado de todos, pero sigue siendo un objeto dentro de la conciencia. Este pan tostado, cuando tú lo estás mordiendo o cuando tú lo estás observando, también es un objeto de la conciencia. Cuando tú estás pensando acerca de diferentes temas, es un objeto dentro de la conciencia. Cuando tú escuchas esa voz diciéndote cosas acerca de diferentes temas, es un objeto de la conciencia. Y en tu historia de vida, es un objeto de la conciencia. Por eso cuando dice Eckhart Tolle que los seres humanos nunca pasan tiempo consigo mismos. ¿Por qué? Porque inclusive cuando pasan tiempo consigo mismos, están pasando tiempo en sí con un objeto mental. Recuerda que para la espiritualidad, tu verdadero yo, tu yo profundo, tu ser esencial es la conciencia. Eso, entonces, ¿qué significaría pasar tiempo contigo mismo? Significaría que pudieras experimentarte a ti mismo, a ti misma como la conciencia que conoce, solamente como la conciencia. Eso sería pasar tiempo contigo. Pero los seres humanos, bueno, hoy en día con todo los avances tecnológicos, pues cada vez hay menos tiempo para la introspección. Las personas constantemente están pensando, mejor dicho, están en el teléfono, están viendo videos en TikTok, en Twitter, en Instagram, en Facebook, tomando fotos. Y en las filas de banco, cuando vas en el transporte, pues no vas pensando, vas acá afuera. Entonces, esa es una de las razones, ya no hay tiempo para la introspección, ¿no? La tecnología nos ha quitado el tiempo para hacer introspección de nosotros, escuchamos música, vemos videos en YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, hacemos cosas todo el tiempo, ¿sí? Esa es una. Y la otra es que inclusive cuando la persona está haciendo introspección acerca de sí misma, cuando la persona está analizando su vida, sus situaciones, sus circunstancias, sus nuevos proyectos, sus preocupaciones, sus fracasos, sus triunfos, lo que va a hacer, sus pendientes, lo que tiene que hacer mañana, lo que opina de sí misma. Inclusive cuando está haciendo eso, la persona sigue sin estar en contacto consigo misma. Y esto es bien interesante. Porque está en contacto con un objeto mental. Sigue estando en contacto con un pensamiento. Para poder estar en contacto contigo, tienes que estar con la esencia de quién eres tú, conociéndote y experimentándote como conciencia, no a través del objeto mental, del pensamiento con el cual te identificas. Entonces, en un sentido estricto, aunque el pan tostado es algo extremadamente simple, el pan tostado es un objeto dentro de tu conciencia. Y el yo psicológico, el pensamiento más hipercomplejo y sofisticado que tienes, sigue siendo un objeto dentro de tu conciencia. Entonces, en un sentido estricto no hay demasiadas diferencias entre este pan tostado y el otro, sino no, porque lo que tú eres sería quien conoce. Al momento que yo pruebo esto y aparece el sabor en mi boca, hay una conciencia conociendo el sabor. Al momento que yo pienso sobre algún pensamiento, hay una conciencia conociendo el pensamiento que estoy pensando. Pero siguen siendo objetos atencionales dentro de la conciencia. Entonces, creo que ya quedó un poquito más claro de por qué no te confundes, ¿no? Es porque no hay continuidad. Con el pan tostado es un objeto atencional que aparece en la conciencia, pero no hay continuidad. Y a través de los pensamientos sí hay una continuidad y hay una identificación profunda. Aparte, pues que tenemos un yo físico, y ese yo físico simplemente lo interiorizamos a un yo psicológico, a una vida mental, pero siguen siendo objetos atencionales dentro de la conciencia. Y bueno, es un video de 29 minutos. Creo que es un video interesante y lo quería hacer. Entonces, bueno.
Trata de en medida de lo posible no confundirte con tus pensamientos. Descubre quién eres en realidad más allá del nombre y de la forma, ¿no? Y bueno, sé mindful, gracias por tu atención. Hasta pronto. Sitio web www.psicoterapiabienestar.org.